preceda siempre y acompañe, para que todo nuestro trabajo brote de ti como en su fuente y tienda siempre hacia ti como a su único fin. Tú que vives y reinas siglos de los siglos. Amén. 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 Entonces apagan sus micrófonos para que podamos trabajar. El tema 11 trata sobre el reino exige reconocer al otro como prójimo. El reino de Dios que exige a este reconocimiento, es decir, ya está, pero no lo he reconocido. Al otro dice como prójimo, como parte de. Cuando pensamos en lo que somos, las personas que Dios ha creado a imagen y semejanza, pues siempre hemos hablado de cómo Dios nos hizo hermanos. En la persona de Cristo, el reino viene a aclarar estas cuestiones. En el Antiguo Testamento, prójimo se entendía como el que es, pues, pariente o el que es judío. Pero toda persona que no sea ni pariente ni judío es un extraño. En cambio, la doctrina de Jesús va a enseñar que el otro es prójimo. Y nos lo pone en la parábola del samaritano, como el samaritano tuvo compasión de un judío. Entonces tenemos ya un poquito la idea de que hay que reconocer que el otro también es parte de mi vida, es mi hermano, es mi prójimo. La experiencia que tenemos pues en las comunidades, en la medida en que nos vamos conociendo, nos reconocemos parte de una comunidad, parte de la iglesia. Es lo que vamos a tratar de ver en todo el desarrollo de este tema. Entonces tenemos aquí ya, Señor, bendíceme para que no sea indiferente ni insensible ante las necesidades de mi prójimo. Entonces la parábola nos va a decir que este samaritano montó al enfermo en su caballo y se lo llevó a curarlo. El enlace. En el tema anterior vimos que el amor de Jesús por los pobres es exigencia central en el reino, por lo que el discípulo está llamado a mostrar su preocupación por los mismos. La parábola del buen samaritano nos ilustra el modo concreto cómo el discípulo está llamado a mostrar su comprensión hacia el necesitado. En este tema nos permitirá extraer por medio de algunas pistas las enseñanzas y compromisos pues, que surgen de la parábola. ¿Qué es lo que pretendemos alcanzar en esta sesión? Pues descubrir en la parábola del buen samaritano que el discípulo del reino está llamado a hacerse prójimo de los demás. Actualizar y confortar la enseñanza de la parábola del buen samaritano, nuestro llamado a poner en práctica acciones concretas a favor de los necesitados. Es bien concreto, pues, el objetivo. En base, entonces, al capítulo 10, versículo 25 y siguientes, vamos a 25 al 37, haremos una lección. Ahora nos salimos de los esquemas que hemos venido considerando porque, según la metodología, así está estipulado que uno puede variar
de aquellos famosos 7 métodos que nos presentaron en las primeras lecciones de la formación de facilitadores. Entonces, lo primero que hacemos es una lectura activa. Segundo, haremos la meditación. Tercero, entramos al compromiso. Y por último, la oración. Entonces, la parábola del buen samaritano muestra actitudes de la misericordia. Pasa de la pregunta, ¿quién es mi prójimo?, a ¿de quién soy prójimo? En la lectura vamos a observar lo siguiente, observamos los detalles, ¿verdad? Todos los detalles. Vemos el contexto, respuesta de Jesús, el contraste de personajes. Buscamos el mensaje y por último revisamos pistas de interpretación. Esto que hemos hecho una lectura activa nos conduce a la meditación. ¿Qué me dice el texto? Entonces actualizamos lo que hemos, la lectura que hemos hecho. Identificamos a los necesitados. Identificamos ideas de prójimo, semejanzas y diferencias con personajes. Buscamos ejemplos. El compromiso, pues son compromisos personales y grupales. Y finalmente, la oración. El texto que está tomado pues del Evangelio de Lucas 10, 25 al 37. Ya la imagen, la figura que tenemos ahí nos lo está indicando. Es una parábola. Se recuerdan que en la línea de las características del reino se ha puesto esta primera parábola para hablar del amor al prójimo, es decir, el amor que rompe toda barrera. Vamos a intentar. Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de uno de los asaltantes que, después de despojarlo y golpearlo sin piedad, se alejaron dejándolo medio muerto. Un sacerdote viajaba casualmente por aquel camino y al verlo se desvió y pasó de largo. Igualmente un levita que pasó de largo. Pero un samaritano que iba de viaje, al llegar junto a él y verlo, sintió lástima. Se acercó y le vendó las heridas después de habérselas limpiado con aceite y vino. Luego lo montó en su cabalgadura, lo llevó a una posada y cuidó de él. Al día siguiente sacó unas monedas y se las dio al encargado diciendo, cuida de él y lo que gastes de más te lo pagaré a mi regreso. ¿Quién de los tres te parece que fue prójimo del que cayó en manos de los asaltantes? El otro contestó, el que tuvo compasión de él. Jesús le dijo, vete y haz tú lo mismo. Entramos pues a lo que significa la parábola del samaritano. ¿Qué me dice el texto? ¿Qué me dice el texto? La parábola del buen samaritano es un ejemplo que Jesús pone para mostrarnos las actitudes de la misericordia. En ella la pregunta, ¿quién es el prójimo? Se cambia por la siguiente, ¿cómo puedo ser yo el prójimo del necesitado? Camino de acceso a la parábola. Le hemos hecho la lectura. Se sugiere reflexionar primero de manera personal y luego comentar en el grupo. Entonces tendríamos que comentar, lee con atención el texto de Lucas 10, 25 al 37. Segundo, analiza los detalles que ofrece la parábola, valora las características de cada personaje. ¿Qué dice la parábola? Encuentra el mensaje.
Lee en la Biblia la explicación a la cita. Revisa las pistas de interpretación que te ofrecemos en este tema. Entonces, lo primero que vamos es analizar los detalles que ofrece la parábola. Valorar las características de cada personaje. Armemos la historia. El hombre dice que bajaba de Jerusalén a Jericó. Viendo la ciudad de Jerusalén que está en el monte, desde el monte se ve a lo lejos hasta el otro lado la gran ciudad de Jericó. Jericó es el lugar donde viven las personas ricas. Y dice que un judío sale de Jerusalén y va para Jericó, diríamos, la ciudad moderna, diríamos, en esos tiempos, donde viven los grandes acomodados. Pero él estando en Jerusalén, seguramente, pues el ritual de todo peregrino en Jerusalén, como iban de a pie, pues seguramente tienen que hacer el ritual de ese salmo que dice: levanto mis ojos a los montes, ¿de dónde me vendrá el auxilio? Es la parte que dice el peregrino. Y luego el sacerdote le dirá: el auxilio me viene del Señor que hizo el cielo y la tierra. Y comienza el sacerdote a decirle que no debe temer porque el Señor está a su lado, que Él guarda sus entradas y salidas. Y le da la bendición. El peregrino toma el camino para Jericó y tiene que pasar por lugares montañosos. En los lugares montañosos esos, pues son grandes cuevas, donde se queda la gente a dormir, pero en este caso son los ladrones quienes están a la orilla del camino. Nos damos cuenta que estos ladrones han capturado a este señor que venía de peregrino de Jerusalén, le han dado una paliza y lo han dejado medio muerto. Medio muerto. No está muerto, sino que está medio muerto. En eso, quizás aquel sacerdote y el levita que estuvieron en Jerusalén y que le hicieron la oración de bendición, bajaban también ellos. Y lo vieron tirado, pero como estaba medio muerto, según la ley judía, no se podía tocar a una persona que estuviera media muerta, ni mucho menos muerta. Por eso el sacerdote, cumpliendo la ley, le da un vistazo, pero se va de largo. El levita igual, pues lo ve, le da un rodeo y se va de largo, porque son cumplidores de la ley. Y la ley les exigía eso. Un contraste entonces en el cumplimiento de una legislación que no ve el bien del otro. Es un judío, es un judío. Y tendrían que haberlo atendido, pero como por el oficio que desempeñan, pues no se han atrevido. Pero dice el texto que pasa un samaritano. No sabemos ni quién es el personaje este, solo lo descubriremos por lo que va a pasar más adelante. Cuando comienza el texto hablando en el capítulo 10, las características del reino de Dios, se plantea que aquel que viene caminando es Jesús de Nazaret, a quien lo insultan diciéndole que es un samaritano, porque él atravesó Samaria. Él viene del otro lado y atraviesa Samaria para llegar a Jerusalén.
Y entonces dice el texto que este samaritano lo vio. Y no le importó que fuera un judío, que fuera alguien que lo odiaba, ¿va? Porque los judíos y los samaritanos no se tragaban. Ahora dice, lo levanta, lo monta en su propio caballo y se conduce hacia el lugar donde hay un hospital. Entra al lugar en el hospitalito y pide que le venden, diríamos que le curen las heridas. Ya él antes había hecho lo propio. Llevaba vino, llevaba agua y limpió las heridas y le echó un poco de vino para sanar las heridas. Y ha hecho algo él. Pero ahora lo lleva a un lugar especializado para que ahí lo curen y él mismo paga las curaciones de ese día, paga otros 2 días más y les dice, miren, cuando vuelva de regreso, si es necesario, hago lo que sea necesario. Y entonces, una vez que se ha planteado lo que ha sucedido, Jesús le pregunta al maestro de la ley, ¿quién crees que usó misericordia? Y ahora viene la frase, pues él va a responderse, pues fue el tercero, ¿verdad? Él fue el que usó misericordia. Entonces los personajes, el personaje que viene de Jerusalén, el sacerdote, el levita, y resalta el samaritano, que aún teniendo este problema de división y de rencor entre unos con otros, este samaritano ese fue misericordioso. Entonces, aquí diríamos el relato es lo que plantea. Dice que dice la parábola, encuentra el mensaje. El mensaje es ese, ¿no? Que el personaje, el doctor de la ley, cuando en los versículos anteriores, Jesús se acercó a Jesús y le dice, ¿qué he de hacer para alcanzar la vida eterna? Y el Señor le dice, pues, ¿qué lees en la ley? Le dice. Y él recita el Shema, escucha a Israel, el Señor nuestro Dios es solamente uno. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser, y al prójimo como a ti mismo. Y eso, pues le dice Jesús, ¿y quién es el prójimo? Y el otro no se atreve a decir, ¿verdad? De la duda, el problema es, ¿quién es el prójimo? Y Jesús le ha enseñado a este hombre que el prójimo es toda persona que tiene a su lado. Muy bien. Ahora, ¿cómo se encuentra el mensaje? El mensaje está en el fundamento de la vida cristiana, la vida de fe. El fundamento nuestro es el mandamiento del amor. Amar es buscar hacer el bien. Amar es eso. Hacerle el bien a las personas con quienes compartimos. Hacerle el bien a las personas con quienes nos encontramos, indistintamente quién sea. Porque comprendemos que a nivel cristiano, es verdad, pertenecemos a una comunidad con quien nos identificamos literalmente como cristianos. Pero desde el orden natural, toda persona humana, buena o mala, son personas que llevamos la misma imagen que Dios nos dio. Por eso desde el orden natural descubrimos que son prójimos, a pesar de lo que sea y a pesar de cómo se encuentren. Por eso el mensaje es que amar es hacer el bien. Mientras que
el maestro de la ley había enfatizado que amar naturalmente era pues amar a Dios, ¿verdad? Con todo el corazón, con toda la mente, con todo el ser, etcétera. Amar a Dios. Pero la segunda frase pues no le ha caído muy bien. Y Jesús ahonda sobre ese segundo aspecto, que es el que él va a trabajar siempre cuando enseñe, que hay que aprender a amar. Por eso decía el título que era necesario reconocer, redescubrir que en el otro lleva la misma impronta de Dios y por lo tanto yo lo debo valorar, pues. Esos complejos de superioridad, pues aquí se nos quita. Porque tanto la mujer como el varón hemos sido creados a imagen de Dios. Y en el matrimonio particularmente es donde se ha concretado este evento del encuentro de dos personas que están configuradas para vivir el amor de Dios en plenitud, porque es la ayuda adecuada para vivir en el amor. Por eso el prójimo para los matrimonios son los cónyuges. Ese es el prójimo. El prójimo entre la familia son los hermanos. El prójimo son los compañeros de estudio. Bien, entonces tenemos aquí pues, ahora revisaremos las pistas. La meditación, miramos nuestra realidad. ¿Qué te dice la parábola? Aplica el mensaje de la parábola a tu vida personal. Entonces, para actualizar, dice, ¿a quiénes podrías identificar como los necesitados de hoy? Dicho de otra forma, ¿quiénes son tus prójimos? ¿Cómo es tu idea de prójimo? ¿Excluyente, limitada a los de mi familia o grupo, o abierta, extendida hasta que no conoces o consideras enemigos? ¿Cuál es tu actitud frente a ellos? ¿A cuál de los personajes te pareces más? ¿Qué puedes hacer hoy por los necesitados para actuar como prójimo? Si tu deseo es ser discípulo o discípula del reino, descubriste que estás llamado a trabajar hasta llegar a ser prójimo de los necesitados. ¿Cómo? ¿Dónde? Ilustra con una experiencia actual el mensaje de la parábola. Entonces, ven, aquí se nos dan una serie de pautas para poder actualizar el mensaje de Jesucristo. El compromiso. ¿A dónde te lleva la parábola? Es bueno entonces pensar en lo que implica la vida cristiana ahí donde se encuentren. Bien pensar en el espacio donde ustedes realizan su trabajo. ¿Qué necesidades ven y a qué gente le han ayudado? Elige 2 o 3 personas a las que te acercas desde hoy, reconociéndolas como prójimo. Ver en el otro la imagen viva de Dios. Propon a tu grupo una acción concreta para alguien que la necesite. En el momento de la oración, dialoguen con Dios el mensaje de la parábola de acuerdo a las actitudes que ella ha despertado en ustedes. En ambiente de oración, pidan la fuerza y la actitud para acercarse, pues, a los más necesitados. Ahora nos dan las pistas, ¿verdad?, de la interpretación de la parábola. Uno es el tema de la relación de los judíos con los samaritanos. Entonces nos van a explicar un poquito lo que yo ya les he narrado
al compartir diríamos, parafraseando el texto del Evangelio. Podemos recordar que los judíos sentían aversión a los samaritanos, a quienes consideraban casi enemigos. Los samaritanos se habían postrado frente a los dioses de los otros pueblos, ¿sí? Su culto era considerado ilegítimo por no ajustarse al principio de un solo templo. Ellos poseían su propio santuario, Garizim, ¿verdad? El contexto de la parábola, el prójimo en la ley judía. El judío consideraba, de acuerdo a su ley, siempre que prójimo era todo miembro del pueblo de Dios. Y tenemos aquí los textos bíblicos. La pregunta que el maestro de la ley hace a Jesús es hábil para un grupo cerrado como el judaísmo de entonces, por las consecuencias prácticas que de ellas se derivan. A los pertenecientes al grupo no se les cobra intereses por el dinero prestado, ¿verdad? Según la ley judía, a diferencia de extranjeros a quienes sí está permitido cobrarles. Ve uno Deuteronomio 23, 20, 21, en la ley pues veterotestamentaria, encontrarán esta, diríamos, esta mentalidad, ¿no? Estamos en Deuteronomio 23 y dice el texto en 23, 20, 21. 23, 20. Vamos a ver. 20, 21. Dice aquí: al extranjero podrás prestarle a interés, pero a tu hermano no le prestarás a interés, para que Yahvé tu Dios te bendiga en todas tus empresas en la tierra en la que vas a entrar para tomarla en posesión. ¿Ve? Entonces al extranjero se le cobra, dice, interés y hace un préstamo. En cambio, al que pertenece al pueblo judío, no. La respuesta que ofrece Jesús a la pregunta supera lo que ordenaba la ley en cuanto al trato justo con el extranjero. Entonces, en el libro del Levítico, en el libro diríamos, en el libro en donde están todas las normas de relaciones de la alianza, en el capítulo 19 de este orden que tienen los en 19:33 al 34, dice lo siguiente: cuando 33 al 34. Cuando un forastero resida entre vosotros en vuestra tierra, no lo oprimas. Al forastero que reside entre vosotros, lo miraréis como a uno de vuestro pueblo, y lo amarás como a ti mismo, pues también vosotros fuisteis forasteros en la tierra de Egipto. Yo, Yahvé, vuestro Dios. O sea que es doctrina pues común, ¿verdad? Doctrina que ya estaba en la ley. Por lo tanto, Jesús lo que está haciendo es, como él decía, yo no vine a dar la ley ni los profetas, sino a darle verdadero cumplimiento. Jesús responde al maestro de la ley. El ejemplo del buen samaritano y la respuesta que Jesús ofrece al experto de la ley sobre quién es mi prójimo. El propósito del maestro de la ley era tenderle una trampa a Jesús. Se presupone la presencia de los discípulos que acababan de regresar de misionar. El contraste de personajes en la parábola, el religioso frente a lo que es impuro. Hablaba como la ley pues prohibía el acercamiento a gente muerta, pero aquí está medio muerto. En la parábola contrastan las actitudes indiferentes del fariseo y del levita.
quienes representan lo religioso, frente a la actitud misericordiosa del samaritano, que representa al impuro, al enemigo. No necesariamente los que se piensan o sienten muy dentro del ámbito religioso por cumplir con sus preceptos son los que poseen las actitudes que encarnan la vivencia del reino. Las prácticas de la ley realizadas de forma legalista pueden oscurecer el auténtico sentido de la misma. El amor supera pues la ley. El amor supera la ley. La parábola muestra una situación desconcertante que supera los límites de lo razonable cuando el samaritano, al encontrarse con el herido, se preocupa no solo de darle los primeros auxilios, sino de cuidar al desvalido hasta el día siguiente. Su generosidad no conoció fronteras. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Es que este personaje de samaritano, pues no le ha importado quién sea. Simplemente es una vida. Y la vida es un don. Y como don, Él la va a proteger, la va a cuidar y la va a curar. Y es la enseñanza de Jesús que no importa quién sea la persona, hay que echarle una mano. El gesto del samaritano revela el amor, no en cuanto a exigencia, pues la ley no lo obligaba ni su condición de samaritano, sino en cuanto a don y por tanto no tiene límite. El exceso de los cuidados del samaritano corresponde a la riqueza del amor. De este modo, el relato descubre el error fundamental de la vida de quienes representan el sacerdote y el levita y les hace sentir la carencia del amor como algo intolerable, atrayendo de este modo a su interlocutor a causa del amor sin límites, el amor sin fronteras. Dice ahora el diálogo final aclara que al socorrer las necesidades de los demás está muy por encima de cualquier otro precepto legal es prioritario. Cualquier clase de ley debe suplirse por el amor al necesitado. La pregunta, ¿quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? ¿Quién es el prójimo? Son las respuestas que Jesús da a través de la parábola. ¿Quién es mi prójimo? La respuesta es cualquiera que tenga necesidad. Así responderá Jesús. Al término de la narración hay una inversión del sujeto. ¿Cuál de los tres se hizo prójimo? Prójimo es también el que muestra su benevolencia frente a los otros. Se ha pasado planteamiento puramente legal, a quien debo considerar como perteneciente a mi grupo. Planteamiento existencial, a quien debo ayudar. Por tanto, como no se es prójimo de manera automática, se llega a hacerlo haciendo cuanto hizo el samaritano. Entonces nos plantean pues las cosas como deben ser en torno a esta visión del prójimo planteado por este pensamiento que nos ha ofrecido el texto de San Lucas que hemos tratado. Bien, tenemos un tiempo pues para poder ir meditando sobre estas cosas. Hemos hablado sobre la importancia que tiene la vivencia del amor de Dios, porque nuestro Padre es Dios y Jesucristo, nosotros en Jesucristo somos hijos de Dios, pero reconocemos que todo ser humano lleva la imagen viviente de Dios y por lo tanto el amor es lo que dice en Hechos de los Apóstoles, Jesús pasó haciendo el bien. Así que dejamos abierto esto para que hagan ustedes sus preguntas o comenten
el texto que hemos tratado. Pero no se pongan tan serios con carita de que ya me van a dar matarilis. Padre, buenas noches a todos. Mire, me pareció muy novedoso la última parte donde usted decía, bueno, o es lo que yo entendí, ¿verdad? Como que hace falta ese reconocimiento para entender quién es mi prójimo. A mí eso siempre me hace pensar el límite de las cosas, ¿verdad? Cuando estoy yo realmente ayudando a alguien o cuando no lo estoy ayudando por quererlo ayudar. No sé si me explico, voy a tratar de explicarme. Eso es algo como muy complicado. Por ejemplo, dentro de la familia, a una persona que tenía problemas de adicción y se le ayudó, que no es nada barato, las terapias para poderse recuperar, ¿no? Durante 3 veces. Las 3 veces no aprovechó el apoyo, ¿verdad? Pero quería ayuda económica con otros menesteres, ¿verdad? Llámese renta, llámese con la esposa, ¿verdad? Seguía teniendo hijos, familia, pues en una situación de recursos bastante precaria, hasta que llegamos a un consenso familiar, ¿verdad? A través de la ayuda de un psicólogo de ya no apoyarle. A mí, así como ese ejemplo, hay N cantidad, ¿verdad? En una realidad en la que nosotros nos movemos, ¿verdad? Como prestarle dinero a un amigo, ¿verdad? O sea, que no es que no sea mi prójimo, pero, por ejemplo, si yo sé que esa persona pues no lo va a devolver o qué sé yo, no sé si me explico, ¿verdad? ¿Cuál es mi problema existencial, como decía la presentación ahí, ¿verdad? ¿Cómo es? Siempre yo tengo que meditar eso en oración o a través de un guía espiritual, de un asesor espiritual, ¿verdad? O yo me estoy yendo muy a lo difícil, digamos, muy a las cosas que serían la contra a esta enseñanza. Pues en la parábola resalta el bien que se le hizo a una persona. Resalta una situación límite, ¿verdad? La enseñanza está fundamentada en el reconocimiento de que todos somos hijos de Dios. Ahora, ¿qué hizo el samaritano? Pues lo encontró herido y él, con el vino que llevaba y el aceite, hizo una primera curación. Después, llegó al lugar del hospitalito, donde había gente ya especializada para sacarlo del problema. Y él se comprometió a pagar ese servicio. Bueno, ahí nos podemos dar cuenta de 2 cosas. Una primera es que uno hace lo que puede, lo que tiene a mano, con los recursos que tiene. Pero el siguiente paso es ponerlo en manos de gente que se ha especializado en ese campo. Y esto ustedes lo saben, que para un enfermo se busca un especialista. Uno no lo puede hacer. Será el especialista el que se encargue de estas cosas. Por tanto, los recursos con que contamos tienen que ser bien utilizados e inteligentemente ordenados. En el caso que has planteado, pues un primer acercamiento fue un primer intento, ¿no? Pero lo que venía después era ponerlo en manos de alguien que le orientara la vida. Y ya de eso ya corría bajo su responsabilidad, pues. Ya. ¿Sí? O sea, siempre nosotros tenemos que salir al encuentro de ese prójimo
con respecto a lo que nosotros pues tenemos en recursos, con todo el amor y toda la ayuda, y llevarlo a esos especialistas, sea la situación que sea. Me queda claro, padre. Muchísimas gracias. Muy bien, bueno. Buenas tardes, padre. Buenas tardes, don Julio. Qué gusto de verlo. Gracias, igualmente. Buena tarde para todos. Buenas tardes. Más que todo, quiero un consejo, por decirlo así. En una de las actividades que se estaban mencionando aquí en la presentación, se decía el proponer a tu grupo alguna actividad para beneficiar a alguien. Sí. Entonces, mi pregunta va más que todo, ¿cómo se puede hacer cuando dentro de un grupo, hablando equipos de trabajo, comunidades, etcétera, ¿verdad? Todos nos creemos que somos líderes. Y entonces no nos podemos regir o no podemos venir y aceptar las instrucciones de otra persona. Entonces, para poder hacer una actividad de ese tipo y poder cumplir y ayudar al prójimo, es un poco difícil. ¿Cómo se puede hacer o qué se debe de hacer? Dentro de la enseñanza de Jesús y la vida actual, tú mismo sabes, como por tu mismo trabajo, que tú tienes gente a tu cargo, pero tú dependes de quien te da el trabajo. Tú puedes ser, pues, como lo eres, pero estás sujeto también a los gustos que tiene el propietario de la obra. Tú puedes proponer, pero el que decide es el dueño. Bueno, entonces todos estamos sujetos con nuestra profesión a ordenar la vida de acuerdo a alguien que se encarga de esa actividad. En el espíritu cristiano tendría uno que quitarse el concepto de liderazgo, ¿sí? Porque vamos a tener de turno al que Dios ponga. Imagínate aquí, pues ustedes con los párrocos que han tenido y me mandan a mí, ¿verdad? Y ese que viene a ser aquí, ¿verdad? Nosotros tenemos ya organizado todo esto y este ¿qué va? Pues costó un poco, ¿no? Hace poquito entrar en esta aceptación de que es un ministerio, pues que no venimos porque nosotros queremos, sino porque nos ponen. Y así como me ha tocado a mí ahora estar aquí, pues mandarán a otro, pues. Pero eso no quiere decir que todos impongan lo que quieren, sino que hay una organización. La tarea de la persona que está al frente es la tarea de administrar. Entonces, la administración, uno sabe que lo que está administrando no es de uno, sino que es de otro. En el caso concreto de la vida cristiana, el que da todas las gracias y el que va a hacerse presente por medio nuestro es Cristo. Entonces, el que está al frente tiene que ser consciente de que su papel es un papel de administrador, en el que todos tenemos que contribuir según nuestra capacidad, ordenándonos según los criterios de quien está al frente de una determinada pastoral, ¿verdad? En este caso, la pastoral social o la pastoral de la caridad. ¿Verdad? Simplemente a eso le llamamos humildad, ¿verdad? La humildad. Que si ponen a quien sea, mire, usted organiza esto, pues uno da su aporte y opina. Pero ya dependerá del juicio a quien se le ha encargado
si tiene esta capacidad de humildad para poder aceptar pues las recomendaciones que se den en el momento oportuno, pero sí requiere una fuerte dosis de humildad para poder saber. El humilde acepta el reto, pero el humilde también contribuye a quien se ha puesto al frente. Es el don, pues, de la humildad. Gracias, padre. Bueno, Julio. ¿Y la Vera dónde está? Ahí está, en el otro lado. En el otro lado. Vero. Muy bien. Bien. Padre Antonio, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos. Padre Antonio, la pulverizadora. La curiosidad que tenía era que hay un personaje que no tiene ningún nombre, ni tiene ningún rango, ni nada, que es un hombre. Ese es el personaje. Hay un personaje ahí que es un hombre. Sí. Este hombre no dicen de dónde es, ni quién es, ni qué hace. Llama mucho la atención que no lo describan, ni que lo tachen, lo nombren como judío o no judío, qué sé yo. Ajá. Entonces eso deja una gran amplitud al pensamiento, ¿verdad? Porque yo me puse a pensar, Jericó es parte de Judea, o sea que Jerusalén y Jericó están en Judea, los dos son de judíos. Entonces yo dije, Samaria está arriba, entonces un samaritano, dije, ¿qué está haciendo ese samaritano ahí abajo si los judíos con los samaritanos no son muy amigos? Yo le digo abajo, al sur, ¿verdad? Ajá, entonces Samaria está al norte. Entonces yo dije, ¿qué está haciendo ese samaritano allá abajo entre Jericó y Jerusalén? Dije, ¿verdad? Entonces, al final, ya con lo que usted nos ha planteado y todo, llegué a la conclusión que el mensaje que nos daba Jesús era que el samaritano no estaba bajo la ley de los judíos. El samaritano no estaba bajo la ley de los judíos, o sea que el samaritano no estaba bajo los preceptos de Shema Israel ni todas estas cosas. Entonces, lo que esperaríamos que la ley judía fuera cumplida únicamente por judíos. Ahora, yo pensaría que esta ley judía, la de amar al prójimo, era muy limitante, era muy cerrada, porque la ley judía únicamente incluía a los familiares y a los que estuvieran dentro de la religión, nada más. Todos los demás no eran prójimos, ¿verdad? Entonces era una ley muy limitante. Y el samaritano no venía de esa ley, peor, era considerado pagano. Se postraba ante otros dioses y consideraban un culto ilegítimo el que hacían. En este caso eran considerados como enemigos, ¿sí? ¿A qué quiero llegar? ¿A qué quiero llegar? Que el samaritano, aún sin tener la formación judía, fue más allá, ¿sí? Fue más allá que la ley judía, porque sin importarle quién era esta persona, que creemos que era judío, pero el relato no lo dice. Creemos que era judío porque estaba en tierra de judíos, pero más sin embargo el levita y el sacerdote, que era un seguidor de la ley, que era un fariseo, sí eran judíos. Mas sin embargo ellos no, la ley los limitaba, a ellos. Entonces yo digo que el samaritano, el mensaje que nos da es que el samaritano, sin importarle quién era esta persona, actuó sobre el mensaje de un amor sin límites, ¿sí? Eso pensaría yo, que es un amor sin límites. Pero Jesús también estaba muy interesado en que el pueblo judío estaba sufriendo demasiado, ¿sí? Las leyes, esos 613 preceptos, incluyendo lo de no cobrar intereses, lo del extranjero y todo eso, surgió del sufrimiento al regreso de Babilonia. O sea que en el exilio los judíos habían sufrido demasiado, ¿sí? Entonces, al regresar de nuevo otra vez, al regresar del exilio,
fue que fueron surgiendo esas leyes para evitar más sufrimiento a los judíos. Entonces, yo digo que la idea de Jesús era liberar, aparte de las enfermedades, aparte de la pobreza. Jesús trataba de liberar de esa presión y eso que sufrían los judíos, aparte de esa carga que tenían del legalismo de las leyes. ¿Me explico? Entonces, yo llegaría a una cuestión. Si describimos la etimología de prójimo, usted nos decía que era el más cercano, ¿sí? Semejante, vecino. Pero aquí dice, ¿quién es mi prójimo? Es cualquiera que tenga necesidad, no importando la raza, no importando su situación económica, su situación social o su tendencia política. Es cualquiera que tenga necesidad, fue lo que respondió Jesús, ¿sí? Y entonces, el mensaje de Jesús es amar sin límites, y amar es hacer el bien. Pero lo más importante de todo, creo yo, Padre, que logré concluir es de que redescubrir, ¿sí? Reconocer en ese cualquier persona es decir que somos iguales a la imagen y semejanza de Dios. Todos. Sí, todos. Todos. Y lo traigo a la actualidad, Padre. Lo traigo a la actualidad. El famoso Donald Trump. A mí, honestamente, sus actitudes racistas no me gustan y sí lo considero racista, ¿sí? Ha generado esa tendencia de que exista una supremacía de personas sobre otras. Yo creo que es aquí donde debe de prevalecer el amor, es aquí donde debemos de reconocer a los otros como iguales y es aquí donde debemos de reconocer el amor como hacer el bien a los demás. Solamente para eso. Muy bien, gracias, gracias. Muy bien, Olguita, ¿ya cómo sabe su marido? Ay, sí, padre, yo me gozo escuchándolo, padre. Ah, bueno. Buenas noches a todos. Buenas noches. Pues, padre, en lo que yo quiero compartir es de que para mí no hay ser humano que no necesite. Que no lo reconozcan, que necesitan, ya es otra cosa. Pero para mí todo ser humano está necesitado de cualquier cosa, qué sé yo, pero está necesitado. Así es. Esa es una cosa que quería compartir. Otra es que mi pregunta es si Jesús, cuando él hizo esta presentación de esta parábola ante estos judíos, ¿será que era una anticipación de lo que él iba a hacer con la humanidad, sanando y curando las heridas de toda la humanidad? Muy bueno, porque ese es el mensaje que tiene el texto. Solo que porque él será acusado de seguir leyes samaritanas. Por eso se van a burlar de él, porque viene de Galilea, pasando por Samaria. Y en la misma Samaria, según el relato antes, ¿verdad? En el capítulo 9, dice que los samaritanos no lo dejaron pasar. Por eso los apóstoles le dijeron, bueno, Señor, ¿y por qué no le pegamos fuego a este lugar? Y dice Jesús, no, ustedes no saben de qué espíritu soy. Y dio un giro, se fue por otro lado para subir a Jerusalén. Pero él sabía que llegando a Jerusalén tampoco iba a ser aceptado. Sin embargo, él traía la salvación. Por eso ciertamente se identifica en el servicio que va a hacer a la humanidad, salvándola, pagando el precio de la salvación. Por eso también el dato, siempre el número 3 que plantea ahí, dirá que
pagó el día, los 2 días que tuvo con él y un tercer día, y todavía dijo, si hay algo, si es necesario cuando regrese, sigo pagando de más. Eso nos habla ya de los 3 días de la pasión, ¿verdad? Como Él pagó por nosotros el precio de nuestra salvación, vendó, curó nuestras heridas con su propia sangre. Entonces, sí tiene un sentido cristológico en el sentido de la salvación en estos momentos finales. Ah, ya. Y aparte de eso, Padre, se me venía a mí también que Él no solo pagó por nosotros, sino además no nos dejó solos, dejó el Espíritu Santo. Entonces Sí. lo comparo con que lleva al samaritano, al prójimo a un hospital. Ajá. Y ahí lo deja encargado y que lo curen, lo sigan curando y dice que él se va a encargar después de todo. Entonces a mí se me, como le dijera yo, pienso pues en el Espíritu Santo que Él nos dejó, que no nos iba a dejar huérfanos. Ajá. Y nos dejó a Él para que siguiera asistiendo, siguiera con nosotros acompañándonos en todo. Así es. Ajá. Muy bien, gracias. Gracias, Padre. Bueno. ¿Algo más? Padre, buenas noches a todos. Buenas noches. Ya escuchándolos a todos se me abrió un poquito más la mente porque yo he tenido muchas experiencias parecidas a las que mencionó Xiomara. Y en alguna oportunidad un sacerdote me dijo que tenía que hacer caridad con discernimiento, porque me he dejado llevar muchas veces por el corazón y me metió en unos líos, pero terribles, ¿verdad? De como querer rescatar personas y sin discernir, ¿verdad? Si realmente les estoy haciendo un bien o no. Entonces, después de eso me he sentido muchas veces como, no sirvo para hacer bien al prójimo o no sé amar al prójimo tal como Jesús quisiera. De hecho, una vez tuve un intento de ir ahí donde la obra del hermano Pedro, y era por época de Navidad, algo así, y entramos con una amiga que íbamos a cantar, y yo no podía sacar una nota de la garganta porque me dio náusea el olor del lugar. Y me decía, Mari, él va a cantar. Y yo, o sea, fue algo terrible. Y después la frustración y la culpabilidad que tuve, gracias a Dios lo logré vencer y en un momento dado ya me metí a hacer todo lo que estábamos haciendo, ¿verdad? Pero me sentí como súper culpable por haber sentido eso. Y entonces me he comparado muchísimo, por ejemplo, con grandes santos. Yo digo, Dios mío, por ejemplo, me siento pero ni en el piso que pisaron las sandalias de Madre Teresa, por ejemplo. Entonces digo, Dios mío, entonces no puedo cumplir eso que el Señor va a venir a decirle, tuve hambre, me diste de comer, tú ese. Pero he ido descubriendo también, poco a poco, ¿verdad?, que con cosas pequeñas o las cosas que se me presentan, también puedo ayudar, ¿verdad? Tal vez yo no sé, no voy a tener, creo que lo que tengo que descubrir es estar atenta a las necesidades. Y así como decía Irmita, que fue algo que me ayudó muchísimo ahorita, la gente está necesitada siempre y de muchas cosas. Y se lo puedo dar de diferentes maneras. Es decir, siempre el estar atenta a lo que otros necesitan puede ser una forma de servir a mi prójimo, de amar a mi prójimo, de ayudar al prójimo. No necesariamente de ese tipo de cosas tal vez
extremas. Posiblemente algún día me toque una extrema, porque qué decirle, una vez estaba un señor ahí tirado en la calle y yo lo vigilé durante horas, de horas. Y cuando lo miraba la siguiente vez ya no tenía saco, cuando tenía así, ¿verdad? Estaba bien vestido. Alguien de plano que se echó sus traguitos y se quedó tirado ahí. Y yo pasé angustiadísima todo el día, pero yo personalmente como mujer me daba miedo ir a ver. Entonces llamé a los bomberos, no querían venir. Entonces los bomberos me dijeron que lo que pasaba es que como estaban con sus traguitos, que entonces los de los hospitales los insultaban a ellos y no los querían recibir a los como pacientes. Y que no sé qué, total, que al fin de tanto llamar, vinieron. Y me preguntó, ¿usted es la doña que pidió que no sé qué? Fue un regalo. Y lo cierto es que, ay, mira qué horrible, ni ellos lo querían tocar, vienen como los pies lo movieron. Ay, no, y yo lloraba. Fue un cuento bien así, se lo llevaron, pues, ¿verdad? Pero porque pasaron demasiadas horas, él haber estado toda la noche ahí y de ahí todo el día completo. Entonces yo no sabía si estaba vivo o no. Sí, pues. ¿Verdad? Y yo con la pena, ¿va? Porque dije, es que son demasiadas horas para que no despierte. Y ya vinieron a la noche del día siguiente, es decir, fueron demasiadas horas, ¿va? No. Pero ese tipo de cosas a mí me frustran. Por ejemplo, no poder ir yo ahí abajo y cargarlo. Sí, no se puede. No puedo, pues. Entonces, sí, ese tipo de cosas es como frustrante. Ajá, tiene sus límites. Ajá. Pero sí. Y es bien difícil, es muy complicado para usted. Ajá. Sí. Tal vez pienso muy como, me siento como que de película de una vez, ¿verdad? Y tengo que bajar más a la tierra. A la tierra. Pero con que usted rece ahí por el enfermo, ya es bastante. Sí, porque hay cosas que usted no puede hacer. Ahora los que andamos ahí en la calle, pues podemos hacer algo más. Cada quien hace lo suyo. Recuerdes a Santa Teresita, que no podía salir del convento, pero rezaba por las misiones, rezaba por sus amigos sacerdotes y todo el tiempo estuvo pensando y trabajando en eso. Al grado que la iglesia la declaró, pues, la patrona de las misiones. Imagínense, y nunca salió del convento. Pero a través de la oración y el acompañar a los sacerdotes misioneros, pues hizo esa labor. Y usted puede hacer algo semejante ahí desde su casa, aunque no pueda ir a cargar a los bolitos, ¿no? Bueno. Muy gracias, bien. Bueno. Padre, ¿sí? Me entró una curiosidad ahorita con esto que dijo Mariel. ¿Se recuerda el domingo aquel en que se entró un señor a misa y que estaba gritando y todo, y que lo estuvieron ahí custodiando y al final lo sacaron? En estos casos realmente a mí me da pena, pues, porque son personas que no están en sus cabales, pero ¿qué se puede hacer? O sea, sacarlo lógicamente es una opción, pero luego se quedó ahí y al día siguiente incluso estaba ahí por la embajada como que tenía dolor o algo porque estaba gritando. Al fin, no sé qué hicieron con él porque ahí estaban unos policías, pero sí como que qué feo, pues. Sí, en el caso aquí de la capital, en esos son casos particulares, ¿verdad? Que no es lo común, que no son casos especiales. Y ahí tienen que intervenir la autoridad, ¿verdad? Si hay alguna institución que se encargue de ese tipo de atenciones, porque eso no lo puede hacer uno. Una persona que está fuera de sus cabales, pues uno no puede manejar ese asunto. Por eso tiene que recurrir a lugares, pues,
Así como hizo el samaritano. Dijo, bueno, este me lo llevo al hospital y ahí que miren qué hace. Yo voy a ayudar. ¿Ve? Pero eso tendríamos que tener números de teléfono y esas cosas para poder conducir a esta gente a donde es necesario. Buenas noches, padre. Aquí Buenas noches. Fíjese que yo estaba enfocando esto, el amor al prójimo, también como le sucede a uno en los matrimonios y cuando está criando a sus hijos. Ajá. Amarlos también es corregirlos y disciplinarlos y llevarlos por el camino del bien, porque usted no puede dejar que hagan lo que quieran o que uno como pareja del otro, la carga esté solo de un lado, no nos ayudemos, como usted decía, una ayuda idónea. No todo es físico y no todos nacimos para ir a atender a un hospital o para ir a curar enfermos o para ir a ver quemados, etcétera. Eso requiere de algún tipo de habilidades que no forzosamente uno las tiene que tener. Ajá. Yo pienso también que en muchas ocasiones podemos ver dentro de nuestra familia o allegados o aún gente en el trabajo que uno no le tenga tanta confianza. Ustedes saben que están metidos en actividades o en pecados muy profundos de los cuales ellos creen que no van a poder salir. Y el amor al prójimo también es ese llamado, es mi consideración, hacia que la salvación existe para todos. Eso es parte del amor al prójimo, que creo que eso sí debería estar en la mano de todo cristiano que está buscando el reino de Dios, de decirles que pues que traten de enmendar su vida o de no cometer infidelidad o de no robar, porque uno a veces se da cuenta como compañero de trabajo que hasta las hojas para sacar las fotocopias las usan para llevárselas para su casa o cosas así. Creo que es algo que sí todos tenemos a mano, ¿no? O en nuestra casa pagar salarios justos, al tiempo justo, y que si uno va a sacar cosas, ¿por qué tengo yo que tener 5 abrigos si la señora que me viene a trabajar no tiene ni suéter? Pues ese tipo de cosas creo yo que sí están a la mano de todos, y como decía la Madre Teresa, hay que dar hasta que duela. Y dar también, a mi juicio, no solamente es buscar de qué manera uno sirve físicamente o dona o atiende con cuestiones monetarias, sino hay mucha gente necesitada, como decía Irmita, de palabras, de dar una llamada, de decirle, mira, eso no es correcto, ¿no? A mí me cuesta particularmente abordarlos a veces y espero que cuando me toque lo haga en la forma correcta, pero creo que eso es parte del amor al prójimo, ¿no? Sí. Muy bien, gracias por esta reflexión. Bien, yo creo que la mayoría tiene hambre, ¿ah? Ya le llegó el olor de los frijolitos, vamos a terminar. Dios te salve María, llena eres de gracia. Eres de gracia, Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Buena tarde. Hasta luego. Buenas